Hola y bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les estaré mostrando los tipos de punzones o tenedores que se manejan más comúnmente en el mercado. En este momento les mostraré tres, que son el tipo europeo, que es como este, el tipo japonés, que es como este, y el sacabocados, que es como este. En el tipo europeo, el tipo de agujero para coser que hace es un tipo diagonal, no hace más que un corte diagonal. En el tipo japonés hace una forma de diamante, le llaman, de rombo. Y en el sacabocados pues solamente hace un agujero redondo y quita un poco de material. Vamos a empezar con el tipo sacabocados para mostrar más o menos el funcionamiento. El tipo sacabocados es una herramienta con un agujero al centro. En este caso yo tengo uno que es de 6 puntas. También tengo uno de 4 y uno de 2. Con este yo puedo hacer pues prácticamente cualquier artículo usando este tipo de punzones. ¿Cómo es que queda cuando ya haces los agujeros? Es así, como la línea más superior, esta. Si se fijan, logramos ver que traspasa y aparte deja un agujero. Si se fijan, los otros dos no dejan en sí un agujero, no quitan material, solamente cortan la piel. Esa es una de las diferencias que tiene este tipo de sacabocados. Aquí yo hice tres muestras, una para cada uno de los tipos de los sacabocados. En este caso el sacabocados es esta muestra. Usé también tres hilos, uno que es un hilo encerado plano de 0.8 milímetros. El siguiente es un hilo japonés, se llama Binimo número 5. Y el tercero también es el mismo hilo japonés, solamente que este es el número 8, es más delgado. En el caso de el hilo plano es de 0.8 milímetros, el hilo número 5 es de aproximadamente 0.6 milímetros y el número 8 es de aproximadamente 0.4 milímetros. Si logran ver, este tipo de punzón o tenedor hace una costura muy recta. Y lo que puede suceder si utilizas hilos muy delgados es que si es demasiado delgado va a quedar un hueco, se va a alcanzar a ver hasta el otro lado de la piel. Por eso es que yo cuando trabajo con este tipo de sacabocados utilizo hilos más gruesos y también de preferencia que sean planos para que no se vea mucho cuando está el agujero, ¿no? Si lo notan aquí, pues el acabado del hilo superior se ve muy bien. El siguiente se ve plano, pero se alcanza a ver, a lo mejor no se alcanza a ver bien en el teléfono o en la cámara, pero se alcanza a ver un poco el pasado del agujero. Y en el tercero, pues obviamente se ve más. Si alcanzan a ver un poquito en esta parte, se alcanza a ver del otro lado de la piel. Por eso es que yo generalmente cuando uso este tipo de sacabocados utilizo este hilo de arriba, el que es un poco más grueso. Ahora vamos con el siguiente, que es el tenedor japonés. Este es el más común, es el que generalmente, por ejemplo, en Mercado Libre o en Amazon es el más común de ver. Este tipo de tenedor es como este. Esta es la muestra que hice. Este pues es más universal, se puede utilizar tanto el hilo más grueso o el plano, como el hilo un poco más delgado, y el más delgado pues ya alcanza a verse un poco la diagonal que generalmente se hace cuando coses a mano. Si lo alcanzan a ver, una diferencia entre este y el europeo es que este deja un agujero un poco más grande, es más fácil meter las agujas, pero también al terminar el artículo pues se alcanza a ver un poco más los cortes.
Si lo alcanzan a ver aquí en el hilo más delgado, se alcanzan a ver los cortes sobre el cuero. Incluso en el hilo más grueso también se alcanza a ver un poquito. Ya logras un aspecto un poco más, digamos que la costura queda un poco más diagonal, pero aún sin lograr lo que logras con la costura, con el tenedor con el tenedor europeo, perdón. Si lo alcanzan a ver. Del otro lado, pues también la costura se ve muy bien, se ve mucho más diagonal. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el punzonado o el agujero, de un lado queda más pequeño que del otro. Entonces es más fácil del otro lado que te quede una costura más en diagonal, más estética. Pero pues si estás cosiendo por los dos lados y esta es la costura principal, pues se alcanza a ver un poquito los cortes. Ahora vamos a brincar al consentido mío, al preferido, que es el europeo. Estas ya son herramientas un poco más caras. Si ustedes van empezando, pues por lo general pueden empezar con el diamante, con el japonés. Este les puede servir para hacer varios proyectos y hacer cosas de principiantes, se podría decir. Y incluso hay muchas personas que trabajan profesionalmente con el japonés, pero a mi gusto, a mis preferencias, pues el europeo hace que la costura se vea mucho mejor. Es este tipo. Estas herramientas ya son un poco más caras, entonces por eso es que recomiendo, si eres principiante, pues tal vez con un hilo, con un tenedor japonés podrías empezar y te podrían servir muy bien para los artículos que vayas a hacer. Ahora lo mostramos. Si se fijan, en el hilo plano se ve ya un poco más amontonado, porque la distancia, la separación entre los dientes es de 3.85 milímetros. Esto se debe, pues, que yo el tenedor así lo compré en 3.85. Si lo hacemos más grande, pues queda un poco más estética, digamos, la costura superior. Pero como yo lo compré para hacer costuras con hilos delgados, como este de abajo y el de más abajo, al hacer la costura con estos tenedores, pues la costura queda muy bien hecha, y se ve ya la diagonal pues mucho más evidente que en los hilos que en los tenedores japoneses o en el redondo. Si le doy la vuelta, pues se ve mucho mejor. En este, si se fijan, ya los cortes son muy poco evidentes. Como hace una costura muy delgada, perdón, un agujero muy delgado, pues ya no se alcanza a ver casi nada. Todas estas muestras yo al terminar de coser, utilicé las pinzas para aplanar el cuero, y esto ayuda a que se vea un poquito mejor la costura. Si se fijan, yo aquí en esta muestra tengo cada uno de ellos. El que yo uso preferiblemente es el europeo. Si alcanzan a notar, pues de los tres es el que se ve menos grande la huella que deja el corte. Si lo volteo, pues es mucho más evidente. El redondo, pues obviamente es un agujero el que estamos haciendo, estamos quitando material. El japonés, como es una herramienta pues más económica, el filo de estas herramientas es menor, entonces por lo tanto en ocasiones se ve como si estuviera un poco desgarrada la piel del otro lado, por lo mismo que como tienen menos filo que los europeos, pues esto hace que el tenedor pues desgarre un poquito la piel. Si se fija en el europeo, la huella que deja y el corte pues es muy limpio, y aparte es muy pequeño. Por eso logramos una estética pues mucho mejor que con el hilo, con el tenedor japonés. Espero que les sirva bien este review que estoy haciendo de las herramientas. Y pues cualquier duda o comentario, no duden en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Puedo responderlos. Otra de las observaciones que tengo es
las distancias de cada uno entre dientes. En el caso del europeo es de 3.85 milímetros, el japonés es de 4 milímetros, utilizan un sistema métrico, el europeo utiliza un sistema inglés, y el sacabocados es de 6 milímetros, por eso es que las costuras se ven mucho más separadas. En este caso es este 6 milímetros, 4 milímetros y 3.85 milímetros, que es aproximadamente lo mismo, por eso es que se ven similares. Solamente la diferencia es el agujero que dejan al final. Espero que les haya gustado el video y pues nos vemos en la próxima.